Amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy domingo, ¿verdad? 24 de enero del 2021. Amén. Y estamos comenzando una nueva unidad. Así es. Ya dejamos atrás el libro de Isaías y ahora nos vamos directamente al Nuevo Testamento y estaremos estudiando en esta unidad el Evangelio de Marcos. Qué lindo. Amén. Y la lección de hoy corresponde al título El ministerio de Jesús comienza, la lección 21, y tiene como base bíblica el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 39. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia y gracias por esta mañana preciosa. Gracias por todo aquel que se conecta a través de las redes sociales. Bendice su vida, bendice su salud, bendice su familia. Guarda a cada uno de tus hijos como a la niña de tus ojos. Que seamos edificados por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad central nos dice, Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas. El versículo clave nos dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. El objetivo principal de esta clase en esta mañana, amado, es apreciar la autoridad y el poder de Jesús demostrado en su ministerio de enseñanza, de sanidad y de liberación. Importante, ministerio de enseñanza, de sanidad y de liberación. Por eso Jesús comienza su ministerio, es el título de la clase, con señales milagrosas. Las palabras claves en la clase de hoy las identifiqué, son dos: evangelio y autoridad. Repito, evangelio y autoridad. Estaremos viendo esas dos palabras más adelante con su significado. Vamos a tener una pequeña introducción, ya que estamos comenzando un estudio nuevo de una unidad nueva. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el Evangelio de Marcos. Fue escrita el libro de Marcos fue escrito entre el 55 y 65 después de Cristo. Y fue el primer evangelio de los 4 evangelios, fue el primer evangelio que se escribió. Su autor es Juan Marcos, quien no fue uno de los primeros 12 discípulos. El nombre de Juan Marcos aparece a menudo en el libro de los Hechos y en las epístolas. Su madre, la madre de Juan Marcos, tenía una casa en Jerusalén donde se reunía la iglesia primitiva, y esto aparece en Hechos 12:12. Era primo de Bernabé, el compañero de Pablo. Marcos empañó la consideración que Pablo le tenía cuando se regresó del primer viaje misionero, que ya iba por la mitad. Luego, Bernabé le dio una segunda oportunidad. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Cuando Dios nos da nuevas oportunidades. Y posteriormente Juan Marcos se ganó el respeto de Pablo y también de Pedro. Fue un verdadero consuelo para Pablo en la prisión, y eso lo vemos en el capítulo 4 de Colosenses. Y al igual Pedro, a quien Marcos muchas veces acompañó, lo amaba, dice la palabra, como a su propio hijo. Esto aparece en Primera de Pedro 5:13. Vamos a ver a quién está escrita primeramente el libro de Marcos. Fue escrita para los cristianos de Roma, donde se escribió el Evangelio. Como ciudad pagana que era, Marcos quería que los romanos supieran que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Vamos a hablar de algunas características de este evangelio particulares de él. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos es el más cronológico, es decir,
La mayoría de los relatos siguen el orden según sucedieron. Marcos es conciso, directo y cronológico. No obstante de ser el más breve de los 4 evangelios, tiene más que 16 capítulos, Marcos contiene la mayor cantidad de relatos. Está lleno de acción. Me encanta esa palabra de acción. Contiene 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. Yo busqué un ejemplo para que hagamos un ejercicio. Busqué el capítulo 2, que no está en consideración en la mañana de hoy, y es uno de los versículos del Nuevo Testamento que más me gustan mucho, pero este siempre me impactó. Y miren cómo dice: entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se supo que estaba en casa. Acción pura. Se supo que estaba en casa. Esto no aparece en ninguno otro de los evangelios. Sí aparece el relato bíblico, y este es cuando Jesús sana al paralítico, que los 4 amigos lo llevan. Pero esta parte que dice, se oyó que estaba en casa, aparece solamente en el evangelio de Marcos. Maravilloso. Así que seguimos viendo características. Marcos nos muestra a un Jesús activo, sirviendo, amén, sacrificándose, salvando. De igual manera, Marcos, es el que más milagros nos narra, más que cualquier otro de los evangelios. Muestra y se refiere más a los milagros que a las predicaciones y enseñanzas. Y hacemos un paréntesis aquí. Jesús realizó milagros, amados, para convencer al pueblo de quién era Él y para enseñar a sus discípulos que Él es el verdadero Dios, que era y que sigue siendo. Amén. Marcos nos muestra que Jesús demostró su divinidad al derrotar a la enfermedad, a los demonios y a la muerte. Dios activo. Es un Jesús constantemente activo, sirviendo, sanando, predicando, enseñando. Así que Marcos nos muestra que Jesús demostró su divinidad al derrotar a la enfermedad, al derrotar a los demonios y al derrotar a la muerte. Maravilloso. Así que Marcos es un evangelio lleno de signos de exclamación, lleno de palabras tales como asombrados, amedrentados, anodadados. Amén. Así que es lindo, ¿verdad? Lo que vemos aquí en el Evangelio de Marcos, y quise traerles esta pequeña introducción. Vamos al desarrollo de la clase. Son 39 versículos que el tiempo no nos da para leerlos. Vamos a destacar los versículos del 1 al 4, los versículos del 9 al 11, del 16 al 18, del 21 al 22, del 27 al 28, 32 al 34, 38 al 39. Quiero resaltar en esta mañana también un tipo de clase también con geografía bíblica. Por eso tengo aquí el mapa del mundo. Estaba buscando a Israel. Israel le pasa como a Puerto Rico, que casi no se ve en el mapa, pero sí está ahí después, pasando el Mar Rojo. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? Ahí, ese puntito ahí está Israel. Así que vamos a transportarnos a esos lugares: Galilea, Nazaret, Capernaum. Vayan conmigo. Muy bien. Así que vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Versos del 1 al 4. Principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Verso 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Versículos del 21 al 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículos del 27 al 28. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículos del 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los enfermos y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículos 38 y 39, donde termina la lectura. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Dios es maravilloso. Así que vemos que comienza el versículo 1 diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que ahí encontramos la primera palabra clave de esta clase bíblica. Evangelio. Evangelio viene del griego evangelion. En la antigua Grecia designaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o buenas noticias. Más tarde, evangelio llegó a significar las mismas buenas noticias. Así que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. En el Nuevo Testamento, esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación. Y por el otro lado, ¿verdad?, su cumplimiento gracias a la vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Evangelio de Jesucristo, como nos dice este versículo 1, se refiere a Jesús, quien es identificado por su nombre y dignidad. ¿Verdad? Y Jesucristo es el nombre combinado de Jesús en hebreo, ¿verdad?, que se deriva de Josué, y de Cristo, que es el nombre en griego como tal. El Evangelio se refiere al gobierno de Dios evidenciado en la persona y proclamación de Jesucristo. Si vemos el versículo 14, la última parte dice: predicando el Evangelio del reino de Dios. O sea que el Evangelio se refiere al gobierno de Dios evidenciado en la persona y obra de Jesucristo. Nos dice el versículo 2 que leímos, ¿verdad?, como está escrito en Isaías el profeta. Unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías habla, ¿verdad?, profetiza que Dios enviaría a Juan el Bautista como precursor de Cristo.
Marcos aquí, en estos primeros versículos del capítulo 1, cita a Isaías 40, versículo 3, donde dice que Juan prepararía el camino y enderezaría calzada. El versículo 4 nos dice que bautizaba Juan en el desierto. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué Marcos no empieza el evangelio como los otros con el nacimiento y los hechos alrededor del nacimiento de la persona de Jesucristo? Pues hay un dato histórico en esto también, y es que en aquellos tiempos a los oficiales romanos de gran importancia siempre les precedía un anunciador o heraldo. Cuando el heraldo llegaba a una ciudad o a un pueblo, la gente sabía que algún prominente personaje estaba por llegar. Ya que Marcos escribía sobre todo para los cristianos romanos, comenzó su libro con Juan el Bautista, cuya misión era anunciar la venida de Jesús. Juan el Bautista, el heraldo, el anunciador, el que preparó el camino del Señor. Nos dice el versículo 9 que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea. Bien, vamos entonces a hablar un poco de geografía bíblica. Nazaret, de donde Jesús vivió de niño. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Nazaret era una pequeña aldea en Galilea, ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Características de la ciudad en aquella época: era despreciada. Una ciudad que era despreciada y evitada por muchos judíos porque tenía la reputación de ser independiente. Independiente en el sentido, ¿verdad?, que era una ciudad comercial, porque era un cruce de caminos para rutas de intercambios y tenía contacto con otras culturas. Podemos irnos al Evangelio de Juan cuando Natanael, ¿verdad?, tiene ese encuentro con el Señor y Felipe le dice: hemos encontrado al Mesías. Y él le dice: ¿de dónde? Pues de Nazaret. Y él dice: de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, tenía mala reputación la ciudad. Hablemos también de Galilea. Galilea, ¿verdad?, una provincia, como leímos aquí en este pasaje bíblico. Y entonces el Imperio Romano dominaba para aquel entonces. Sabemos que Israel estaba subyugado bajo la autoridad ¿verdad?, de este imperio. Los romanos entonces dividieron el territorio de Israel en 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio en Galilea, un lugar ideal para enseñar, sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta pequeña región, con muchas sinagogas. O sea, Galilea no era una región grande, pero sí tenía muchas aldeas y, algo particular, muchas sinagogas. Entonces, vamos al versículo 10 al 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, ¿verdad? Aquí ya entonces viene la parte donde Jesús es bautizado. Aquí vemos cuando se confirmó públicamente lo que Marcos nos dice en el versículo 1, que Jesucristo es Hijo de Dios. En este relato se mencionan a las 3 personas de la Trinidad: Dios Hijo, quien fue bautizado; Dios Espíritu Santo, que descendió como una paloma; y Dios Padre, que habló desde el cielo. Seguimos en esta narración. Versículo 16 nos dice: andando junto al mar de Galilea. Ay, yo me transporto, qué lindo. Vámonos para allá, para el mar de Galilea. La pesca era la industria más importante en torno al mar de Galilea. Y la pesca con redes era el método más usado.
Por lo tanto, allí habían unos pescadores. Jesús no iba a estar solo, en su obra de ministerial para proclamar las buenas nuevas. Y por eso llama primero a Simón Pedro y a su hermano Andrés, y luego llama a Jacobo y a Juan. El oficio de ellos era pescadores en el mar de Galilea, y él los llama para que los sigan. Los llamó a un compromiso total para que se unieran a él en la obra de pescar hombres y mujeres. La respuesta de ellos fue inmediata. Dejaron su ocupación diaria y se convirtieron en discípulos de Jesús, ¿verdad? Todo eso lo leímos, están los versos del 16 al 18. Pasemos al versículo 21. Volvamos ahora a otra ciudad. Ahora no es el mar de Galilea, ahora nos vamos para Capernaum. Dice el versículo 21 que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Me encanta eso también. Qué maravilloso es poder sentarse y escuchar al maestro hablar y enseñar. Maravilloso. Al maestro divino, maestro de maestros. Capernaum, vamos a hablar de Capernaum. Capernaum entonces se convierte en el nuevo centro de operaciones de Jesús. Era la más grande en cuanto a la pesca. Seguimos esto de la pesca, ¿verdad? Pues Jesús llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Qué lindo. Pues albergaba Capernaum alrededor de 30 aldeas de pobladores situados alrededor del mar. Era una ciudad muy próspera, con grandes riquezas, al igual que grandes pecados y decadencia. Viene ese versículo que dice, ¿verdad?, que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Debido a que allí se acuartelaban muchos soldados romanos, la influencia pagana del imperio romano se encontraba allí en Capernaum por donde quiera. Entonces era el lugar apropiado para que Jesús enfrentara a judíos y a gentiles con las buenas nuevas del reino de Dios. Vamos entonces a analizar la última parte. Y entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a hablar de las sinagogas. Debido a que el templo de Jerusalén estaba demasiado lejos para que muchos viajaran hasta allí para adorar regularmente, muchos tenían sinagogas. Y la sinagoga no era otra cosa que un edificio en donde se reunían, ¿verdad? Un lugar de reunión en donde los judíos, ¿verdad?, daban culto a Dios y también estudiaban e interpretaban las escrituras. Desde los tiempos de Esdras, alrededor del año 450 a.C., un grupo de 10 familias podían fundar una sinagoga. Cada día de reposo, el Sabbat, los hombres se reunían para escuchar la palabra de Dios a través de un rabí, ¿verdad? Esa es la palabra para maestro en hebreo. Debido a que los rabinos o maestros no eran permanentes en estas sinagogas, los principales de la sinagoga, o sea, los directores, los que dirigían, como diríamos nosotros hoy en día, el pastor, acostumbraban a pedir a maestros visitantes que hablaran. Por eso Jesús a menudo, ¿verdad?, hablaba en estas sinagogas en las ciudades que él visitaba. Dice el versículo 22 que se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y aquí entonces vamos a la segunda palabra clave de esta clase: autoridad. Autoridad viene del griego eusocia, ¿verdad?, que es una de las cuatro, eusocia es una de las cuatro palabras principales para describir poder. Que también la palabra poder viene del griego dunamis. Y entonces Jesús mismo le dijo: quédense aquí en Jerusalén, cuando Jesús iba a ascender a los cielos
y recibiréis poder, recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y exousia, autoridad, significa el derecho de actuar, la habilidad, el privilegio, capacidad, es autoridad delegada. Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Y esa misma autoridad, dijo el Señor, que también se la daría a sus discípulos, a los que le siguieran. A menudo los maestros judíos citaban a otros maestros famosos, ¿verdad?, para darle más autoridad a las palabras que ellos decían. Pero Jesús no necesitaba hacer eso. Como Él era Dios y sigue siendo Dios, conocía perfectamente las Escrituras y su significado, y Él era y sigue siendo la suprema autoridad. Fíjense cómo ya al final de la palabra de hoy, cuando Jesús echa fuera el demonio, vuelven ellos y se asombran. Dice que nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece. La autoridad que estos hombres allí reconocieron cuando Jesús habló, ahora entonces es confirmada con las acciones. Jesús tenía poder para ordenar a los espíritus malignos y obligarlos a obedecer. Esto selló la veracidad de su enseñanza. En parte, a través de este evento, toda Galilea pronto escuchó acerca de Cristo. Vemos nosotros que lo que me estoy refiriendo es cuando el Señor libertó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Allí, mientras él estaba en la sinagoga enseñando, y aquel hombre se levantó: ¿y qué tienes contra nosotros? Yo sé quién tú eres el santo de Dios. Y el Señor lo manda a callar y le ordena a aquel espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, y el hombre fue liberado. Dice que el demonio, ¿verdad?, aclamando a gran voz, salió de él. Y todos se admiraban, como acabo de decir un momento. Dice: ¿qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué enseñanza es esta? ¿Qué hombre es este? Que mira, le dijo: cállate, sal de él, y fue liberado. Y dice ahí que entonces su fama se difundió por todos lados, porque ya aquí no eran solamente las palabras, sino también eran los hechos. Y ahora vamos a la última parte de la porción bíblica, donde nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que muchos fueron sanados. Cuando llegó la noche, ¿verdad?, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús, dice el versículo 32, todos los que estaban enfermos, los endemoniados. Que Marcos enfatiza en todo esto, no solamente a los que estaban enfermos físicamente, sino a los que estaban atormentados por malicias y demonios, y estaban enfermos del alma como tal. Y dice que el Señor sanó a muchos y también echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que, amados, importante que la iglesia del Señor no calle su voz. El evangelio tiene que seguir siendo predicado, tal como Cristo y los apóstoles lo predicaron y lo enseñaron en la iglesia primitiva. Tenemos la autoridad de Dios, el poder de Dios, para también traer palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de liberación. Hay muchas vidas atadas, hay muchas vidas atormentadas, y este tiempo de encerramiento
Este tiempo de pandemia no puede callar la voz de la iglesia. No nos callemos, difundamos las buenas nuevas de salvación y de liberación en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga.